Paraguay Rural, voz y sentimiento del hombre de campo. Buenos días, amigos productores. Sean bienvenidos a Paraguay Rural, voz y sentimiento del hombre de campo. En el programa de hoy compartiremos una nota con los directivos de Arrozales del Chaco, un emprendimiento del grupo GPESA para la producción de arroz en la zona del Bajo Chaco. Esta es la entrevista. Las cámaras del grupo TV Rural llegaron hasta GPESA y estamos en compañía de los directivos Fabián Pereira y Marcos Pereira. Muy buenos días, encantado de tenerla aquí con nosotros. Buen día, César, muchas gracias por visitarnos en nuestra oficina. Estamos siempre a la orden para lo que haga falta. César, muy buenos días. Un gran placer poder recibirlo y abrir la casa para ustedes. Marco, ¿puede decirnos cuándo surgió este proyecto para el Chaco? Bueno, realmente la estancia Siete Puntas se adquiere por el grupo GPESA en mayo del 2011 con la intención de realizar hacienda de cría para nuestros campos del Chaco Central, para proveernos de terneros para nuestros campos del Chaco Central. Y empezamos con la actividad ganadera en primer lugar, transformando el campo, porque era un campo bastante virgen, transformando el campo para la actividad ganadera. Después vimos que la actividad era muy costosa para la realización de la cría y era poco rentable por la extensión de los potreros, por la suciedad de los potreros. Exigía mucha inversión y esa inversión daba un periodo de repago muy largo para la inversión que exigía y hacer una ganadería medianamente rentable, ¿verdad? Entonces comenzamos a estudiar distintas alternativas. Entre las alternativas vimos que del otro lado del río Paraguay, porque la estancia Siete Puntas se encuentra sobre el río Paraguay, vimos que del otro lado del río Paraguay existían proyectos arroceros ya en ejecución. Entonces nos pusimos en contacto con ellos, fuimos a visitarlos y surge esta idea de hacer un anteproyecto ya en el 2013 de la producción de arroz. Cuando nos visitan los técnicos, los ingenieros, especialistas en arroz, se quedan maravillados con el suelo y con el potencial que tiene el Chaco, que nunca fue valorado por falta de infraestructura más que nada. Entonces comenzamos a trabajar en eso, comenzamos a trabajar en infraestructura vial por sobre todas las cosas. Hicimos una ruta de 40 kilómetros de todo tiempo con elevación de cota del año 83 de inundación. También tuvimos que extender energía eléctrica trifásica por 40 kilómetros. Entonces tuvimos que adecuar todo eso para lograr el objetivo de poder plantar arroz, que es lo que estamos haciendo hoy. Fabián, ¿puede decirnos, se fijaron en el impacto financiero para desarrollar este proyecto? Bueno, realmente nosotros, como estaba diciendo Marco, cuando vimos que la ganadería era una baja carga productiva y que en esos campos tenías que invertir mucho en camino, tenías que invertir mucho en electricidad, en desarrollo de los campos o alguna pastura que pueda darle un alto impacto económico desde el sector ganadero, vimos que no era viable y que no tenía una capacidad de repago inmediata y a corto o mediano plazo. Entonces ahí fue donde vimos la opción de comenzar a meternos en una agricultura, y qué mejor que el cultivo del arroz cuando vos tenés suficiente área disponible y apta para producir arroz y tenés por el otro lado la gran masa de agua que es el río Paraguay. Entonces juntando las dos opciones hacía una alternativa altamente viable de convertir campos ganaderos de baja carga a una alta producción agrícola con el cultivo del arroz. Si bien eso tiene un alto impacto financiero, respondiendo a tu pregunta, porque vos tenés que sistematizar los campos en primer lugar, tenés que limpiar estos campos, tenés que construir muros de contención bajo la última información, como dice Marco, del 83, que era la inundación más alta que se tuvo en la zona. Entonces vos tenés que tratar de buscar los mecanismos para preservar la inversión que te genera
un cultivo del arroz. El cultivo del arroz es un cultivo que lleva casi $1.300 por hectárea de inversión, y si nosotros nos vamos a 1.000 hectáreas ya estamos hablando de $1 millón, ¿verdad? Entonces es mucha la inversión que vos estás haciendo y que tenés que cuidar de que el ingreso grande del río pueda poner en riesgo toda esa gran inversión puesta ahí. Y bueno, después tenés toda la sistematización, que casi la sistematización es un costo de $800 a $1.000 por hectárea. Después tenés la construcción de canales que vos puedas transportar el agua a cada una de las parcelas. O sea, el cultivo del arroz es un cultivo que requiere alta tecnología y mucha inversión inicial. Después tenés todas las inversiones de la construcción de los silos, almacenamiento, que más o menos oscila entre $120 y $150 por tonelada. O sea, hay mucha inversión, pero también hay un alto volumen de grano que viene, y la capacidad de repago cuando años como estos se junta alta producción y buen precio, se diluye en menos tiempo. Y Fabián, ¿y por qué se fijaron en el arroz como alternativa a producción en el Chaco? Bueno, más que nada, primero por como lo que te dije, tenés una vasta área importante que es susceptible a las condiciones de inundación. O sea, es fácil, es un campo plano, fácil de regar, es fácil de meter agua y es fácil de sacar agua por la condición de la planicie que tiene, y también por la condición de la masa de agua que tenés ahí del río Paraguay, que es inmenso. Entonces, hoy, ¿qué pasa? La mayoría de los campos productivos de arroz en las cuencas principales, que es toda esa zona de San Ignacio, San Juan, San Cosme, están migrando hacia puntos donde tengan mayor caudal de agua para poder mitigar ciertas sequías como la que este último año fuimos pasando. ¿Qué pasa? La alta inversión y la poca posibilidad de meter agua puede poner en riesgo toda una inversión importante. Entonces, la mayoría de los campos van migrando hacia lugares donde puedas tener la seguridad de poder regar tus campos. ¿Y qué mejor que el cultivo del arroz? Un cultivo que es un cultivo a gran escala. La rentabilidad se traduce en mayor beneficio cuanto más área vos plantás. Por eso que vos mirás hoy la mayoría de las áreas arroceras está en manos. Paraguay tiene 1.150.000 o 170.000 hectáreas y está en manos de quizás 30 o 40 productores. Quiere decir que en su gran mayoría son productores de no menos de 5.000, 6.000 o 7.000 hectáreas, porque es una agricultura de escala. Fabián, ¿puede decir una parte de Brasil que otros mercados están buscando para exportar nuestro arroz? Bueno, el arroz paraguayo tiene sus características, es muy aceptado en el mercado brasilero, es un arroz que la región brasilera consume mucho por el tipo de arroz, pero hoy, como varios países de la región fueron tratando de independizarse y buscar ciertos nichos para no ser netamente dependiente de un país que por sobre todo consume mucho, es muy importante, pero ¿cuál es el problema hoy de Brasil? Tiene una fluctuación en su moneda. Entonces, cuando la diferencia real dólar se van ampliando, el productor recibe menos. Entonces, dependemos de una economía estable de un país que compra mucho como Brasil para que el beneficio sea importante para el productor paraguayo. Como esa economía es muy fluctuante, los productores y la mayoría de los molinos también están buscando alternativas de exportación. Otro de los países que está consumiendo mucho arroz paraguayo, así como la carne, es Chile, un gran consumidor de arroz paraguayo. Y hoy se están abriendo nuevos mercados como Costa Rica, se están abriendo nuevos mercados como Irak. Hace un tiempo atrás se habló mucho de una exportación
de Paraguay para el mercado iraquí. Se van a varios, México es otro mercado interesante, Colombia, Perú, son mercados interesantes que se van abriendo y hay que ir desarrollando, y lastimosamente muchas veces todos estos desarrollos o aperturas de mercado tienen que ir siendo desarrolladas por las mismas industrias, por los mismos productores, que puedan ir mostrando el gran potencial y la calidad por sobre todo del arroz paraguayo. Marco, ¿realizan otra actividad aparte de los arrozales en el Chaco? Sí, realmente así como te dije en un principio, esto arrancó con la actividad ganadera. Hoy esta actividad ganadera se está achicando porque estamos avanzando con el proyecto de arroz, con el periodo de preparación de los campos. Entonces, realmente estamos achicando esta actividad, pero con visión de a futuro volver a entrar con una ganadería mucho más efectiva, mucho más rentable, ¿verdad? Aquí se da un fenómeno que es la integración agrícola-ganadera, que es perfecta entre el arroz y la ganadería, y más todavía cuando entremos a procesar ese arroz. Tenemos un proyecto de montar un molino para procesar el arroz que estamos produciendo ahí en el campo. Entonces esto genera una cantidad de subproductos que son muy aprovechables para la ganadería. Entonces nuestro proyecto todavía es de crecer con la ganadería en la zona, pero con una ganadería mucho más rentable. Fabián, ¿hay algo que resaltar o destacar de todo este logro? Bueno, es importante resaltar que el cultivo del arroz, si bien aporta mucha presencia de mano de obra, como dijo Marco, realmente es un cultivo que mete mucha mano de obra en el trabajo. El cultivo de arroz depende mucho y por sobre todo de un jugador muy importante dentro de todo el ciclo, que son los famosos aguadores. Los aguadores son las personas que te van a definir la alta o la baja productividad del campo, porque son las personas que están ahí día a día recorriendo, mirando donde no hay agua, le van rompiendo las taipas, mete el agua, una vez que el agua pasó, volver a cerrar las taipas, y así tiene que estar recorriendo. Imagínate en un campo así de 12.000 hectáreas de arroz, cuánta gente tiene que estar caminando y recorriendo para que el agua pueda llegar a toda su máxima expresión. Por un lado, genera mucha mano de obra y es lo que nosotros estamos tratando de que toda esa región del Chaco se vea beneficiada con la tecnología para poder transformarse en altos niveles de productividad. 1. 2. El cultivo del arroz es un cultivo que tiene una perfecta correlación con el medio ambiente. Nosotros en el cultivo vemos que tenemos una alta participación de aves, tenemos una alta presencia de peces y yacarés que están en constante correlación con el cultivo. Entonces es un cultivo armónico con el medio ambiente y es algo que es importante siempre recalcar, porque nos debemos al cuidado del medio ambiente, y el cultivo del arroz permite que esa agua no tenga campos totalmente inundados, y sí campos sistematizados, que el agua pueda moverse y fluir efectivamente dentro del campo para que sean campos eficientes. Marco, y con relación al suelo chaqueño, ¿qué podemos destacar? Bueno, realmente nosotros estamos muy orgullosos por el logro obtenido, porque evidenciamos aquí el potencial que tiene sobre todo el Bajo Chaco. El Chaco Central sabemos que está creciendo muchísimo por la fertilidad del suelo y porque se le está encontrando la mano al cultivo agrícola en el Chaco Central. Pero el Bajo Chaco está mostrando su potencial con el cultivo de arroz y nos está demostrando hacia dónde tenemos que caminar, ¿verdad? Te comento que hoy estamos en conversaciones con el gobierno de realizar la ruta del arroz, que es una ruta que va a partir desde Cerrito, cerca de Benjamín Acebal, y va a salir cerca de Concepción, bordeando el río Paraguay, justamente con el objetivo de potenciar toda esta zona con cultivo de arroz. ¿Por qué? Porque para el cultivo de arroz necesitas sobre todo agua, en primer lugar, infraestructura vial y energía eléctrica. Entonces estamos en conversaciones con el gobierno hoy para llevar energía eléctrica
trifásica con varias subestaciones por el camino y una ruta ya de todo tiempo en un principio y después más adelante asfaltada que va a cruzar por toda el área y en primer lugar que va a aportar 200 kilómetros del camino a Concepción y en segundo lugar que vamos a tener un potencial de más o menos 500.000 hectáreas arrozables en todo ese sector del Bajo Chaco. Entonces los beneficios que va a traer eso para el país son incalculables y creemos de que el potencial del Bajo Chaco esto va a multiplicar miles de veces lo que hoy está produciendo con una producción ganadera que, como te digo, es efectiva pero no es muy rentable por el hecho de que hoy tenés 5 hectáreas por vaca. Sin embargo, con una producción de arroz estamos hablando de una producción de 8.000 kilos por hectárea. Entonces es mucha la diferencia y es mucho el impacto económico que esto puede generar. Bueno, Fabián, Marco, muchas gracias por su tiempo y esperamos encontrarnos muy pronto para seguir hablando sobre este tema y hacerle llegar de mi parte y del Grupo TV Rural a todo el grupo GEPESA, ¿verdad?, las felicitaciones y por los logros obtenidos. Muchas gracias, César. A nosotros nos gusta mucho la palabra de emprender y esta es una de nuestras actividades. Buscamos constantemente tratar de emprender y buscar alternativas que puedan dar sustento a un gran desarrollo, principalmente uno de los principales pilares que mueve la economía del país, que es la agricultura. Muchas gracias, César, una vez más por tu visita y bueno, estamos siempre abiertos y esperamos recibirte en el campo muy pronto. En este bloque compartimos toda la actualidad de la agropecuaria, la industria y el comercio de Paraguay para el mundo. Este es el material. El proyecto Rosales del Chaco logra buenos rendimientos alcanzando 5.500 hectáreas en 3 años. El grupo GEPESA había iniciado el proyecto Arrozales del Chaco S.A. en el 2017, en el establecimiento 7 Puntas ubicado en Presidente Hayes, y tenía como objetivo ser una alternativa a la producción ganadera. En estos 3 años, el área de siembra pasó de 800 a 5.500 hectáreas. El presidente de GEPESA, Graciano Pereira, destacó el establecimiento 7 Puntas y añadió que ésta se sumó a la firma cuando estaban buscando un campo para la producción de terneros y el abastecimiento de los demás campos que GEPESA tiene en el Chaco. El presidente explicó que, al principio, luego de un periodo de análisis, se estudió la posibilidad de realizar cultivos de arroz como alternativa de producción rentable, luego de llegar a la conclusión de que la producción ganadera es de muy bajo impacto en estos campos. Al inicio, allá por el 2017, el grupo contaba con 800 hectáreas de arroz. Para el 2018 alcanzaron a ser 2.000 hectáreas con un buen rendimiento. En el año 2019 se llegó a 3.500 hectáreas y finalmente, en la cuarta campaña, en el 2020, se sembraron 5.500 hectáreas. El director de GEPESA, Marcos Pereira, aseguró que la producción arrocera cuenta con una buena mano de obra, contando actualmente con 180 trabajadores en el campo, apuntando a brindar trabajo a la gente de la zona y de esta manera potenciar el rubro. El Ministerio de Agricultura y Ganadería visita Cazapá y destaca rendimientos productivos con aplicación de biotecnologías. El ministro de Agricultura y Ganadería, acompañado de un equipo de técnicos y representantes de entes del sistema MAC, participaron de una jornada de campo perteneciente al productor Trifón Ruiz Díaz, ubicada en una comunidad de San Roque en San Juan Nepomuceno, departamento de Cazapá. La jornada sirvió para realizar una demostración de los resultados obtenidos en los campos con uso de biotecnología y manejo de suelo. Los logros obtenidos en cuanto a rendimientos y productividad son muy notorios y las técnicas utilizadas no requieren de mucha inversión, por lo que su aplicación en la producción de la agricultura familiar es muy factible. En ese sentido, el ministro destacó que no se requiere mucha inversión para obtener excelentes resultados,
siempre que se cuente con el acompañamiento técnico de los profesionales y el esfuerzo de los productores. Nuestro trabajo es darle el apoyo desde el Estado para que puedan salir adelante con su esfuerzo. Vamos a seguir apoyando y apostando a la producción, trabajando con los comités y los gobiernos locales, todos juntos. Ese es el camino para seguir adelante, remarcó Bertoni. Chile sigue siendo el mercado principal para la carne, mientras Brasil presenta menores ventas. Según datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal SENACSA, las exportaciones de carne bovina paraguaya demostraron un crecimiento interesante del 20,8% en los primeros meses del año en comparación al mismo periodo del año pasado. El total exportado en este tiempo es de 17.269 toneladas. Se estima que los volúmenes enviados a Chile no se deben a un aumento de consumo local, sino más bien está directamente relacionado a que Brasil no vende porque está procesando menos animales y eso hace que su principal objetivo sea enfocarse en China. Estos números consolidan a Chile como el mejor mercado conquistado, ya que en el 2020 la exportación total también tuvo al país trasandino como mayor protagonista, dejando a Brasil en segundo lugar por una amplia diferencia de volumen. A pesar del aumento en volumen, el valor promedio de la tonelada exportada sufrió un ajuste bajista. Señalan que se embarcaron 19 cortes a $5.500 por tonelada, pero las industrias necesitan llegar a $5.700. Con el mercado inestable, industrias frigoríficas estiman que los precios podrían marcar otra baja. La inestabilidad fue protagonista en esta semana con respecto al comportamiento de compra de las industrias frigoríficas, con plantas industriales entrando y saliendo al mercado en más de una oportunidad. Afirmaron que hasta la fecha muchas plantas están sin precios para la compra. Otra empresa frigorífica señaló que tampoco están ofreciendo referencias para las haciendas gordas, aunque en las próximas horas retornaría a las compras. De todas maneras, las industrias confirmaron que el precio podría marcar una nueva baja. Por el contrario, una tercera industria sigue comprando ganado a una cotización de $3,30 por machos y vaquillas y con un diferencial de 0,05 por las categorías trazadas. Por otro lado, afirmó que para las categorías de las vacas no hay precios. Todas las industrias están evaluando el comportamiento del mercado para actualizar la lista de precios para la compra de la próxima semana. La producción de búfalos está ganando cada vez más protagonismo en la ganadería paraguaya. La producción bubalina nacional está tomando un gran protagonismo ya que registra un crecimiento anual del 25%, así lo confirmó el presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos, Guido Ochipinti. Comentó que ese crecimiento se debe a la comercialización de cortes premium cuya demanda en el mercado va en ascenso. El presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos señaló que están trabajando en fomentar la cría para aumentar el hato bubalino en Paraguay. Se empezó más o menos con 15.000 cabezas y hoy estamos llegando a poco más de 20.000, destacó. Ochipinti también agregó que son alrededor de 150 productores entre pequeños, medianos y grandes los que se dedican a la cría de búfalos en el país. Considera que el 80% está distribuido en campos difíciles. Hay muchos en la zona de Ñembucú, en los humedales, también en Paraguarí, en la parte baja de San Pedro y una cantidad importante en el Bajo Chaco. Con respecto a la comercialización de la carne bubalina, el crecimiento también viene de una forma sostenida. Hace 10 años ni se hablaba de la carne de búfalo y hoy ya está disponible en frigoríficos y góndolas de algunos supermercados con diferentes tipos de cortes premium como tapa, colita cuadril, rabadilla, lomo, lomito, entre otros, detalló. Egipto y Hong Kong vuelven a ganar protagonismo en las exportaciones de carne bovina. Según el informe del comercio exterior del Banco Central del Paraguay, durante el primer bimestre del año, registran a Egipto y Hong Kong como los mercados que tuvieron mayor aumento en la compra de carne bovina paraguaya. El mercado egipcio aumentó 472,4% y el mercado de Hong Kong tuvo un crecimiento de 145,7% en comparación al mismo periodo del año pasado. Según los datos de las exportaciones de carne bovina, el mercado egipcio aumentó a 800 toneladas durante el primer bimestre de este año, frente a las 100 toneladas que fueron enviadas en el mismo periodo del año pasado. Los valores generados fueron de un total de $1,7 millones, un crecimiento de 351,8% en comparación al año pasado, donde el ingreso fue de $400.000. Por su parte, el mercado de Hong Kong
Este año adquirió un total de 1.800 toneladas de carne bovina, mientras que en el primer bimestre del año pasado los envíos totalizaron 700 toneladas, generando una divisa de 1,8 millones de dólares y los ingresos generados en lo que va del año alcanza un total de 4,7 millones de dólares, un aumento del 165,8%. Llegamos al final de nuestro programa, agradecemos su compañía y preferencia y lo invitamos a seguir con la programación de Canal Rural. Tengan ustedes un excelente resto de jornada. Paraguay Rural, voz y sentimiento del hombre de campo.